Buenos días, chicos, ¿me escuchan? Hola, hola. Buenos días, doctora. Buenos días. Ya, muy bien. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Van a disculpar, he tenido algunos percances. Mi laptop, no sé qué pasó, se ha colgado. Estoy conectándome de mi computadora, la cual no tiene imagen, entonces solamente audio, ¿no? Entonces vamos a trabajar por este medio, no queda de otra. Ya, cualquier inconveniente, si no me escuchan, por favor avísenme. Se observa la diapositiva. Jóvenes. Sí, doctora, buen día. Buen día. ¿Se ve la diapositiva? Sí. ¿Sí? Ya, entonces se ve las diapositivas, entonces vamos a empezar, ¿ya? No vamos a poder comunicarnos mediante video porque estoy trabajando, como les decía, mediante mi computador, la cual no tiene para imagen, ¿ya? Entonces espero que estén todos. Como no puedo ver quiénes están, vamos a tomar la asistencia primeramente y quisiera que me contesten. ¿Ya? Aruquipa está ahí. Aruquipa, Esperanza. No, si no. Doctora Esperanza no se va a poder conectar porque no tiene megas. Ya, entonces lo que te ha dicho, vamos a tomar en cuenta. Arroyo está ahí. Presente, doctora. Ya. A Barahona. Barahona no está. Calle Mamani. Casas. Está comprando tarjeta, doctora. No Ya. tiene megas, sí, la tarjeta. Chavarriga Ferrufino. Chavarría. A ver, vamos a ver. Heredia acaba de entrar, ¿no? Ya. Sí, doctora, buenos días. Buen día. Chavarría, Flores, Ezequiel, García Dicla, Herbas está. Presente, doctora. Listo. Heredia acaba de entrar. Mamani Rocío, Manu. Presente, doctora. Mamani, ¿no? Presente, hermano. Sí. Ya. Mendoza. Pardo. Doctora. Mendoza. Pardo. Y ya tampoco está con megas, Yomara Pardo. Ya, esperemos que se conecte lo más antes posible. Pereira. Pereira Britannia está. Quispe Ventura. Presente. Sí, Quispe Ventura. Presente, profesor. Rodríguez, estás. Zondal, Presente. también. Zufino, estás. Presente. Sandoval, Presente. Vargas y Verdugues. ¿Ya? Presente. Listo, ya. Me escuchan, ¿no? Entonces les decía a un principio que me es difícil conectarme mediante video porque mi laptop no sé qué ha pasado. Estoy improvisando, me conecta por la computadora, la cual no tiene para grabar imagen. Sin embargo, ustedes ven las diapositivas, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a iniciar la clase que es teórica, ¿no? Teórica, la cual vamos a ver uno de los componentes mayoritarios de los alimentos, que son los lípidos, ¿ya? Vamos a empezar definiendo o empezando a ver qué son los lípidos. Ustedes quizás ya han visto en alguna materia, ¿no? Un poco ya acerca de los lípidos, o sea, aceites y grasas, ¿no es cierto? Vamos a hacer un pequeño resumen y luego nos enfocamos en los métodos de determinación de lípidos, ¿ya? Entonces, primeramente, los lípidos son un conjunto de moléculas heterogéneas, ¿no?
orgánicas cuya característica fundamental es que es insoluble en agua, pero sí son disueltos o solubles en sustancias orgánicas como el cloroformo, éter o benceno, ¿no? Los lípidos, por otra parte, suelen ser moléculas de número relativamente grande de átomos de carbono con hidrógenos y poca cantidad de átomos de oxígeno. A ver, un momento, alguien se está queriendo conectar. Vamos a admitir, aquí está Barahona y continuamos. ¿Ya? Entonces, estas moléculas de lípidos contienen menor cantidad de átomos de oxígeno, ¿no? Por otro lado, hay algunos lípidos que poseen también átomos de fósforo, nitrógeno o azufre. Los lípidos se encuentran, ¿no?, en cuerpos que se conocen como visibles, que serían los aceites, las mantequillas, las margarinas, ¿no?, y algunos aceites que ya les había dicho, ¿no? Por otro lado, los lípidos, ¿no?, también son constituidos o están presentes en algunos lípidos que se conocen como constitucionales o invisibles, o sea, son parte de lo que son las carnes, huevo, tortas y queso. Los lípidos se clasifican en lípidos simples, complejos y derivados. ¿Qué significa lípidos simples? Son llamados también grasas verdaderas, o sea, comprenden en primer lugar los triglicéridos, de la misma manera que ciertos derivados menos abundantes en la naturaleza, por ejemplo, los monodiglicéridos. Los aceites alimentarios también están tomados en cuenta en esta categoría. Entre los lípidos simples tenemos los glicéridos o acilglicéridos, que son los ésteres de glicerol, ¿no?, es decir, las moléculas constituidas de un alcohol, el glicerol, y de ácidos grasos. El glicerol contiene 3 grupos hidroxilo susceptibles de reaccionar con 1, 2 o 3 ácidos grasos para formar las grasas mono, di y triglicéridos. Aquí observan una molécula de un triglicérido. Por otra parte, los lípidos complejos, diferentes a los lípidos simples por un componente no lipídico en la molécula, así como en el ácido fosfórico está presente en la molécula de los fosfolípidos, ¿no? Entonces, en resumen, los lípidos complejos son aquellas moléculas que tienen, ¿no?, en su estructura otros componentes que no tienen que ver nada con sustancias orgánicas, ¿no?, como el ácido fosfórico. Seguimos mencionando acerca de los lípidos complejos, ¿no? O sea, específicamente los fosfolípidos, estos porque contienen moléculas del ácido fosfórico en su estructura, ¿no? Son los constituyentes esenciales de las membranas celulares y de órganos intracelulares, principalmente las mitocondrias. Ellos juegan un papel importante, ¿no?, de intermediario para el transporte y la utilización de ácidos grasos en los tejidos corporales. Por otro lado, los lípidos derivados son compuestos de estructura notablemente variadas, pero que tienen las propiedades generales de los lípidos. Poseen una cadena hidrocarbonada bastante larga, donde la síntesis biológica se hace de otros lípidos. En esta categoría están los esteroides, que son sustancias de acción hormonal. Los ácidos grasos. ¿A qué denominamos ácidos grasos? ¿No?
Los ácidos grasos, ¿no?, se encuentran formando parte de otros lípidos como los triglicéridos y fosfolípidos, pero aparecen también en pequeñas cantidades en forma libre. Los ácidos grasos están constituidos por una cadena hidrocarbonada más o menos larga de un grupo carboxilo terminal, ¿ya? Los ácidos grasos según la cadena que contengan dobles o simples enlaces, se pueden clasificar en ácidos grasos saturados e insaturados. ¿A qué llamamos ácidos grasos saturados, ¿no? Son aquellas moléculas que contienen a lo largo de su cadena carbonada enlaces simples, ¿sí? Sus reacciones se limitan a las reacciones de un grupo carboxilo que se encuentra sobre todo en grasas animales. Los más comunes son el láurico, mirístico, palmítico y esteárico. Ya la mayoría de los lípidos de las carnes no son los que contienen el ácido esteárico. Por otro lado, los ácidos grasos insaturados son aquellas moléculas orgánicas las cuales en su cadena carbonada contienen al menos uno o más dobles enlaces. Ya los más importantes de estos ácidos grasos son el linoleico, el linolénico y el araquidónico. Bien. ¿A qué decimos ácidos grasos esenciales? Los ácidos grasos esenciales son ácidos grasos que necesariamente el organismo del humano los tiene que consumir, ¿no? O mediante la ingestión en los alimentos, ¿no? El mismo organismo no las puede sintetizar, no las produce, ¿ya? Entonces a eso se refiere con ácidos grasos esenciales, ¿no? Son bien indispensables, hemos dicho, el cuerpo no la puede sintetizar y necesariamente tenemos que proveernos mediante la alimentación. Entre estos ácidos esenciales está el ácido linolénico, y araquidónico, ya los anteriormente mencionados. Por otro lado, aquí estamos explicando un poco acerca de cada ácido esencial. Aquí, podemos mencionar, ¿no?, que el ácido linoleico, ¿no?, es aportado en la alimentación especialmente por aceites vegetales, ¿ya? Y el ácido linolénico es sintetizado únicamente por los vegetales. Y el araquidónico pueden ser sintetizados por el hombre por elongación y desaturación del ácido linolénico. Él no es indispensable, pero sí esencial. ¿Cómo determinamos la grasa cruda o el extracto etéreo? ¿En qué consiste eso? Un extracto etéreo o grasa podemos definir como aquellos lipoides como glicéridos, fosfolípidos, esteroides, carotenoides, aceites esenciales, etcétera, ¿no? Todos estos son solubles en éter o éter etílico. O sea, decimos grasa cruda a todos aquellos ácidos grasos que pueden ser extraídos con éter, ¿no?, o éter etílico. Bien, entonces aquí vamos explicando a qué se refiere la determinación del extracto etéreo.
La grasa, por otro lado, se puede considerar que consiste de constituyentes lipídicos, lípidos libres, y combinados. Los libres son aquellos que pueden ser extraídos por los disolventes menos polares, como las ligeras del petróleo y éter etílico, mientras que los constituyentes lipídicos, o llamados también combinados, necesitan disolventes más polares, tales como alcoholes, para su extracción. Por otro lado, las uniones de los lípidos pueden romperse por hidrólisis o algún tratamiento químico para producir lípidos libres. Por esta razón, la cantidad de lípido que se extrae en los alimentos dependerá del método de análisis que se hayan usado. Métodos de extracción directa con disolventes, ¿no? Entre los métodos para poder extraer aceite o grasas, ¿no?, o extracto etéreo, entonces una de ellas es con disolventes. ¿En qué consiste este método? Consiste en que el contenido de lípidos libres, las cuales consisten fundamentalmente de grasas neutras como los triglicéridos y de ácidos grasos libres, se pueden determinar en forma conveniente en los alimentos por extracción del material seco y reducida a polvo. O sea, generalmente son alimentos no cocidos ni adicionados de leche, ¿no?, con éter de petróleo y etílico en un aparato de extracción continuo de tipo Bolton o Bailey Walker, o también conocido como tipo Soxhlet, ¿no? En este método o en este tipo de extracción Soxhlet, los alimentos que se pueden extraer tienen que ser especialmente de un material seco y reducido a polvo, ¿no? Si el alimento a analizar no tiene este aspecto, o sea, no es seco ni está reducido en polvo, entonces hay que hacer un tratamiento previo, ¿ya? Entonces depende el método que vayamos a elegir. En esta diapositiva nos menciona de que vamos a poder determinar, ¿no?, la cantidad de ácidos grasos que contenga. Si lo hacemos un tratamiento previo, vamos a poder liberar algunas grasas que están incrustadas en las moléculas, ¿no?, como es el caso en las proteínas, están ahí enlazados algunas grasas, las cuales se van a liberar previamente, pero todo eso se consigue con un tratamiento previo. Otro método, seguimos con el método de extracción directa con disolventes, ¿no? Cuando se trabaja utilizando este método, ¿no?, hay un inconveniente cuando se aplica el calor prolongadamente en la extracción. Puede provocar la descomposición del lípido, ¿no?, si es importante ese lípido, si es que se desea posteriormente hacer un análisis de otros tipos de ácidos grasos por el método de cromatografía gaseosa, ¿no ven? Entonces, si vamos a analizar otro tipo de ácidos grasos por otro método para poder cuantificar o identificar más puramente, se puede decir, entonces hay que tener mucho cuidado con el calor. Seguimos con los métodos de extracción directa, ¿no?, con disolventes. Y lo que hay que tomar en cuenta también es cuando la extracción completa de la grasa neutra es estorbada por la presencia de cantidades elevadas de sustancias solubles en agua como carbohidratos, glicerol y ácido láctico, ¿no? Un procedimiento útil para la extracción de grasas de alimentos húmedos y sólidos que impiden el secado inicial es mezclar las muestras con sulfato de calcio. O sea, ¿a qué se refiere esta parte? Es cuando una muestra contiene humedad, ¿no? O sea, es
humedad o tiene aspecto semisólido, hay que hacerle un pretratamiento adicionando el sulfato de calcio o sulfato de sodio anhidro o arena, ¿no? O también podemos utilizar lo que es la vermiculita, ¿no? Que es un mineral formado por silicatos de hierro, magnesio, ¿no? Del grupo de las micas, que bajo la acción del calor se deshidrata y toma un volumen mayor, aspecto similar al de una masa de gusanos, o sea, significa que va a absorber, ¿no? Humedad, es como un aislante, ¿ya? Entonces, pero es un poquito complicado encontrar este material, entonces lo más factible es que encontremos sulfato de calcio, sulfato de sodio o arena en este caso. Estos componentes van a permitir reducir la humedad de la muestra. En la extracción directa con disolventes, por otro lado, se puede también trabajar en presencia de alcoholes. Los alcoholes van a originar la liberación de lípidos asociados a las proteínas y carbohidratos. Para ello se obtiene una extracción máxima con una mezcla de disolventes polares y no polares. La determinación de grasa en carne, por ejemplo, se realiza por molido y extracción en una moledora con una mezcla cloroformo-metanol, posterior filtración al vacío, separación de la grasa en un embudo de decantación del filtrado y finalmente evaporación del solvente en rotavapor. No es una manera de determinar grasas en carnes, porque sabemos que en la carne existen algunos lípidos que están ahí incrustados en la molécula, y para poder separarlas se aplica un disolvente, en este caso es el cloroformo-metanol. Otro método para determinar o extraer las grasas crudas es la hidrólisis ácida. Este método es un tratamiento previo, ¿no? En la cual se va a utilizar un ácido inorgánico o un ácido disolvente polar, ¿no? O en todo caso puede utilizarse un disolvente alcalino, o sea, un hidróxido, ¿no? En este caso estamos mencionando que se puede utilizar el ácido clorhídrico, ¿no? El ácido clorhídrico lo que va a hacer es romper las proteínas y separar la grasa como una capa que flota sobre el líquido, porque sabemos que sustancias no semejantes siempre va a haber dos fases, se va a poder separar. En este caso el ácido clorhídrico es una sustancia polar, o sea, es una sustancia inorgánica. En cambio las grasas son orgánicas, son apolares, por lo tanto, como no son semejantes, estas se van a poder separar y se va a notar a simple vista, ¿no? Este ácido que se va a utilizar tiene que tener una concentración 6 molar. En alimentos como la leche, por ejemplo, leche deshidratada y queso procesado, es aconsejable el tratamiento del material original con amoníaco, ¿no? Antes de adicionar el ácido. Si el material que se analiza contiene una elevada proporción de azúcares, el método de extracción ácida es menos aconsejable que el método alcalino, ¿no? Entonces, para la determinación de grasas en leches, el procedimiento previo es este. Por otro lado, el éter dietílico tiende a coextraer algún material no lipídico, por lo que los lípidos extraídos y pesados en el extracto seco necesitan ser eliminados cuidadosamente con éter de petróleo, y el residuo no lipídico se vuelve a secar y pesarse para dar por diferencia el contenido de grasa total de la muestra.
La hidrólisis ácida tiende a descomponer los fosfolípidos, por lo cual la correlación con la extracción con cloroformo metanol puede ser pobre en algunos alimentos. En la disolución usando un alcalí, el método en sí se conoce con el nombre de método de Roche-Gautier, ¿no? Donde el material se trata con amoníaco y alcohol en frío y la grasa se extrae con una mezcla de éter etílico y éter de petróleo. El alcohol lo que hace es precipitar las proteínas que se disuelven en el amoníaco, entonces las grasas pueden ser extraídas con éter. El éter de petróleo es entonces adicionado, ya que reduce la proporción de agua y consecuentemente también las sustancias no grasas solubles tales como la lactosa en el extracto. Bien. Estos consisten en disolver la muestra en ácido sulfúrico y separar la grasa por centrifugación. O sea, este método se conoce como el método de Gerber. Este método se aplica más que todo en el control de calidad de leches, no las muestras de leche o en productos lácteos. ¿En qué consiste este método de Gerber? Consiste primeramente en agarrar una determinada cantidad de muestra, aproximadamente 10 ml de muestra. Esta se lo introduce en un recipiente especial de este método, ¿no? Y luego se añade un reactivo, en este caso el ácido sulfúrico, y posteriormente el alcohol amílico. Estas dos sustancias van a ocasionar la separación de la grasa, ¿no? Y determinar mediante este método, porque el método consiste en un recipiente especial en la cual se va a determinar a simple vista la cantidad de grasas que contenga. Existe también otro método para determinar las grasas, que es el método volumétrico, ¿no? Este método se utiliza para ciertos alimentos, en particular los no lácteos, ¿no? Que se obtienen por separación más limpia si se usa una mezcla de ácido acético y perclórico en lugar de ácido sulfúrico, como el método Gerber, ¿no? En esta no se utiliza eso. Además de los métodos clásicos, se han desarrollado técnicas que miden cambios en las propiedades físicas debido a la presencia de grasas en solución. Por ejemplo, el índice de refracción, peso específico, ¿no? Impedancia y capacitancia. Esto es más técnico, utilizando un equipo donde van a medir estos parámetros. Bien. Entonces ahí quedamos con algunos problemitas. No sé si me escuchan todavía, pero para mí se me está haciendo difícil. Ya. Entonces, jóvenes, les pido por favor que vuelvan a revisar estas diapositivas, ¿no? Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden hacerlo. Yo estoy dispuesta a escucharles. Por otro lado, la participación, como ser preguntas o respuestas que vayan a proporcionar ustedes, yo las voy a calificar. Pero a ver, empecemos resumiendo, si no hay preguntas, o hay preguntas. ¿No hay preguntas? No, doctora. Nada. O todos se han salido de... ¿Cómo es? ¿Quiénes están? Son 16 personas, por si acaso estoy tomando en cuenta. Ya. A ver, vamos a hacer un resumen y vamos a contestar cada uno. A ver, ¿qué hemos entendido? Primeramente,
¿Qué son los lípidos? Los lípidos son un conjunto heterogéneo de lo que van a ser moléculas orgánicas. ¿Son ácidos grasos? Ácidos grasos. Ya. ¿Qué más, Manu? A ver, termina. Son un conjunto de moléculas orgánicas que van a tener una característica fundamental, que van a ser insolubles en agua y solubles en disolvente orgánico. Muy bien. Estos pueden ser polares con cloroformo o éter o benceno, se podría decir. Ya, pueden ser extraídos. Sí. ¿Ya? O sea, son disolventes en estos compuestos, ¿no? Ya. A ver, ¿quién más estaba hablando ahí? Verdugues, creo, ¿no? Nada. Entonces está bien, ¿no? La respuesta de Manu. Los lípidos son un conjunto heterogéneo de moléculas orgánicas que contienen carbonos, hidrógenos, ¿no? Oxígenos, y también algunos contienen fósforo, nitrógeno o azufre. Y una de las características es eso, que son insolubles en agua y solubles en sustancias orgánicas. ¿Alguien me puede decir la clasificación de lípidos? Se clasifican en dos lípidos complejos y derivados. simples y complejos. Ya, Pereira y Rufino, ¿no? ¿O quién es la otra persona? Arroyo y Pereira. A ver, Pereira, repetime. Los lípidos se pueden clasificar en lípidos simples, complejos y derivados. Los simples también son llamados grasas vertebradas porque comprenden en primer lugar los triglicéridos. Ya. Y los complejos tienen diferentes lípidos simples que están compuestos por un componente no lipídico en la molécula. Ya. Arroyo, ¿nos puedes decir algo de las derivados? Ya. Otra pregunta para cualquiera. ¿Qué son los ácidos grasos esenciales? ¿Qué son los ácidos grasos esenciales? Son los que no se sintetizan en el cuerpo y los que se deben ingerir en la dieta. Ya. ¿Apellido? Arroyo. Ya, entonces está claro, ¿no es cierto? Los ácidos grasos esenciales son aquellos indispensables para el ser humano, ¿no? Estos no pueden ser sintetizados por el organismo, por si acaso. Por lo tanto, tenemos que necesariamente proveerlos mediante la alimentación, ¿no? Otra pregunta. ¿Quién puede mencionar cuáles son estos ácidos grasos esenciales? Hola, doctora, los ácidos grasos esenciales son el linoleico y no me acuerdo el otro. ¿Ya? Linoleico y linolénico. Esto, exacto. ¿Apellidos? Herbas y Rufino. Rufino. Ya, hemos dicho que los ácidos grasos esenciales son el ácido linoleico, linolénico y araquidónico. ¿Ya? Otra pregunta. ¿Qué es extracto etéreo o grasa cruda? ¿Qué es o por qué lo llamamos extracto etéreo o grasa cruda? Doctora, Dime. ¿son todas aquellas grasas que pueden ser extraídos con éter? Muy bien, con éter o éter etílico, ¿sí? ¿Quién eres? Heredia.
Heredia, muy bien. ¿Alguien puede mencionar cuáles son estos lipoides que constituyen la grasa cruda? Porque en sí no es solamente un compuestito, ¿no es cierto? Grasa cruda decimos a todos los lípidos que pueden ser extraídos con este solvente, pero estos involucran otros lípidos. ¿Cuáles son esos lípidos? Los lípidos libres, se puede decir. ¿Y los nombres me puedes decir? Los glicéridos, fosfolípidos, esteroides, carotenoides y aceites esenciales. Muy bien, esa es la respuesta. Todos los lípidos que constituyen la grasa cruda son los glicéridos, fosfolípidos, esteroides, carotenoides y aceites esenciales, ¿sí? Y otros más que no terminaríamos de mencionar. Ya, otra pregunta. ¿Qué tipo de alimento se debe usar para el método de tipo Soxhlet? ¿Qué tipo de muestra se debe utilizar o se debe usar en el método de Soxhlet? Por si acaso, para que les quede bien claro, el tipo Soxhlet la vamos a ver o la vamos a tocar en una clase práctica en la cual ustedes van a observar mediante video este equipo, en qué consiste, cuál es el procedimiento a seguir y cómo se trabaja y qué tipos de muestras se deben utilizar. Ya, entonces, ¿no han notado por ahí que se les ha dicho que el material a utilizar tiene que ser un material seco, sólido, ¿no? Y reducido de tamaño, sea casi polvo, ¿no? Bien, ¿quién ha contestado? Yo, espera, Rufino. Sofi. Ya, vamos, otra pregunta. ¿Cómo se las trata a las muestras de alimentos húmedos o semisólidos para la extracción de grasa cruda? ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, para utilizar el método Soxhlet nos traen al laboratorio, por decirles, una muestra de alimentos que contenga humedad o tengan el aspecto semisólido. ¿No hay? Se puede decir que lo ponemos a desecar, a quitar la humedad. Ya. ¿Y? Luego se debe mezclar con sulfato de calcio o sulfato de sodio y anhídrido o arena. Y se debe pulverizar y se debe secar. Y se debe realizar una extracción. Y luego recién proceder al método en el aparato Soxhlet, ¿no? Quispe, Dayan, ¿no? Sí. Bien. A ver, otra pregunta. ¿En qué consiste la hidrólisis ácida? ¿En qué consiste la hidrólisis ácida? En la disolución del alimento. ¿Se utiliza para catalizar los alimentos, doctor? No. La otra persona que estaba queriendo opinar. En la disolución del alimento. En la disolución del alimento. ¿Para qué vamos a disolver? Para romper las proteínas, algo así. Exacto. Y separar las
Grasas. Las grasas. Grasas, muy bien. ¿No? Ya, en eso consiste la hidrólisis ácida. En utilizar un ácido polar, ¿no? O sea, inorgánico, como el ácido clorhídrico o ácido sulfúrico, para romper las proteínas y separar lo que es la grasa. Bien, ¿en qué consiste el método volumétrico? Vamos, las personas que no están participando. ¿Quiénes han participado? Manu otra vez, ¿no? Y Herbas. Herbas. Rodríguez. Rodríguez, ¿no eras Manu? No. Bien, Rodríguez. Yo participé primero, doctora. Ah, ya. Aquí tengo a Manu 2 veces. Ya. ¿Alguien puede decir en qué consiste el método volumétrico? Consiste en disolver la muestra en ácido sulfúrico y separar las grasas por centrifugación. Ya. Y a eso se conoce con el nombre del método de... ¿Alguien puede contestar? ¿Qué? Garber, creo que era. Gerber. Garber. ¿Ya? Bien. A ver, última pregunta. ¿Quién me ha contestado? Arroyo. Arroyo. ¿Y el resto dónde está Arequipa? Calle, Casas. Ezequiel, tarde. ¿Qué ha pasado? Dije, Danitza no tiene megas, por eso no ha podido entrar. Ya me van a avisar al finalizar, ya, para que tome en cuenta. Sí, por favor. Ya. Ya, ¿alguien más de los que no han participado, por favor? Última pregunta. ¿Cuál es el tratamiento previo en alimentos no lácteos en el método volumétrico? ¿Cuál es el tratamiento previo en alimentos no lácteos en el método volumétrico? Dije, se usa una mezcla ácido acético y perclorito en lugar de ácido sulfúrico. Eso, Heredia. Sí. ¿Y dónde están los que no han participado? Ya. Bien, ahí quedaremos. A ver, voy a revisar la asistencia. Hay algunos que entran y se salen, ¿no? Vamos a ver, están solamente 13, 16 participantes. Incluso 13 nomás. Ya, a ver, Arequipa, ¿estás? No, Arroyo, sí. Barahona. Calle. Sí, doctora. Calle. Casas. No tiene megas. Y ya no ha podido entrar. Ya. Licencia, vamos a poner Chavarría. No ha entrado. Flores, Ezequiel, tarde. García, Dicla. Dicla, ¿no estás? O un mensaje pueden mandar si no tienen audio. Herbas, ¿estás? Sí, presente, doctora. Heredia. Mamani. Presente, doctora Heredia. Manu. Mendoza. Pardo. Pereira Joel. Pereira Britannia. Presente, Inge. Quispe. Presente, doctora. Rodríguez. Presente. Rondal. Presente. Rufino. Presente. Sandoval. Presente, doctora. Vargas. Verdugués. Presente. Verdugués. Ya.
Bien, entonces ahí quedamos, jóvenes. No, para hoy estaba preparado el avance de este tema, vayan, revísenlo. Además de esto, les voy a proporcionar otras páginas más, otras referencias bibliográficas para que ustedes puedan revisar, y posteriormente van a trabajar en el cuestionario que se les ha enviado, ¿no? Que ya está, ya saben las respuestas, ¿no ve? Entonces la van a contestar bien. Por si acaso, quiero respuestas concretas, no quiero copiar, pegar de algún lado, no. Si les pregunto el nombre, denme el nombre, ya, no me estén yendo por otros lados contando un cuentito y recién como que le dan la respuesta. Eso estaba observando en las anteriores tareas. Por si acaso no están leyendo, están copiando, pegando, entonces así no están trabajando bien. Entonces yo voy a revisar. Por otro lado, no pueden dos personas pensar lo mismo, dado que se estén pasando las tareas, ¿sí? Esa tarea tiene un tiempo, no es hasta la siguiente clase. Por si acaso, como es de complementación, ustedes tienen que bajar el archivo y posteriormente volverlo a subir a plataforma, ¿ya? Entonces en eso quedamos, jóvenes. Cualquier pregunta, mañana tenemos clases práctica. El primer periodo vamos a pasar, vamos a ver la parte experimental del método Soxhlet y el método Herbert. Cómo se trabaja, cuál es el procedimiento, cómo son los equipos o aparatos utilizados en este método. Voy a tratar de subir lo más antes posible los links para que ustedes puedan ya revisar con anticipación, ¿ya? Por otro lado, el siguiente periodo que tenemos, el día viernes, ¿no es cierto?, las clases, vamos a hacer la práctica de la determinación de humedad. O sea, vamos a reponer la clase que habíamos dejado pendiente para el grupo número 2, si no me equivoco. Entonces los de ese grupo se conectan y con eso estaríamos a la par con el resto, ¿sí? Para que no haya ese desfase, ¿no? Para que todos estemos nivelados, vamos a ver lo más antes posible. En este caso sería el día viernes, ¿sí? Viernes, los del grupo que no pasó, no trabajó este parámetro, la vamos a realizar el día viernes. O sea, los que apellidan desde la M, si no me equivoco, hasta la B, hasta el último, ¿sí? Si hay alguna pregunta, duda que tengan, la pueden hacer. Si no, ya concluimos y vamos a desconectarnos. Dije, para la práctica de mañana teníamos que hacer el pH y acidez, ¿no ve? Y teníamos que conseguir repollo morado. Bueno, yo no he podido conseguir. Ah, ya. ¿El resto? Yo tampoco, doctora. Yo tampoco, doctora. Nadie. No. ¿Nadie tiene? Tengo repollo en blanco, no morado. Solo Ya. ese nomás. Ah, No claro. venden que diga repollo morado, doctora. Ya. Entonces, ya vamos a seguir este plan. Entonces, vamos a hacer el método de Soxhlet. Ya, vamos a dejarlo para más después lo del pH. Se me había ido, que ya les había dicho que lo tengan listo, ¿no? Para poder realizar. Entonces lo vamos a dejar para más después lo del pH, ¿sí? Entonces para mañana, jueves, no necesitan nada, ¿no? Es más que revisar con anticipación el video y luego vamos a hacer una charla o un debate del método, ¿sí? Entonces no se preocupen de conseguir repollo morado. Inge, Dime. ¿mañana vamos a pasar los dos grupos o igual grupo 1 nomás? No, el jueves, mañana pasamos todos. Y el viernes reponemos los del grupo 2 que no pasamos clase presencial, ¿verdad? Exacto,
solamente ese día. Después las demás, la siguiente semana, todos pasamos en todas las horas designadas. Bien, gracias. Ya, solo por el viernes es el grupo 2. Sí. Ya. Si no hay más preguntas. Inge, tenía una pregunta sobre la práctica número 4 de la determinación de proteínas. Ya. Los cálculos que hay que realizar son los mismos. Está la misma que la práctica 3 de las cenizas. ¿La fórmula? Sí, está la misma. Eso estaba teniendo una duda. A ver, voy a revisar, ¿ya? Voy a revisar y les reenvío. Si es que ha habido un error de imprenta, que quizás al typear se me ha ido. Entonces lo voy a revisar y yo les reenvío, les comunico, ¿sí? Cómo tienen que trabajar. Ya, está bien, doctor. Listo, buena observación. Voy a revisar. Proteínas, me dijiste. Ya. Algo más, si no hay más preguntas, consultas, ahí terminamos la clase.